Bueno, vamos a iniciar el Ateneo de hoy, 13 de agosto, sobre pancreatitis recurrente, que está a cargo de la doctora Ana Inés Uriburu y del doctor Agustín Desideri, bajo la tutoría de la doctora Silvina Smith, con panel reactivo a cargo del doctor Di Taranto y de la doctora García de Rosa. Una vez que yo voy a funcionar como moderador, tratando de cortar, que no se me vayan por las ramas y ese tipo de cosas, y lo que vamos a hacer es que cuando se termine la presentación, primero van a hacer preguntas los residentes, y recién después se abre a mayor discusión. Lo que les pido es que las preguntas, cuando las contesten, sean lo más concretos posible y no hagan un discurso con cada pregunta. Así que, Nané, ahí tenés para empezar la presentación. Gracias a todos por estar. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar el Ateneo del día de hoy presentando un caso de una pancreatitis recurrente. Vamos a hablar del doctor Agustín Desideri y yo, a cargo de la doctora Smith del Ateneo y del doctor Newkirk, y bueno, y como invitados los gastroenterólogos, que ahí también la había la doctora Verdi, y genética con la doctora García de Rosa. Bueno, los objetivos de este Ateneo son alertar sobre las manifestaciones atípicas de una enfermedad relativamente frecuente, definir el diagnóstico a partir de manifestaciones atípicas, realizar una revisión bibliográfica sobre el tema a tratar y realizar intercambio académico con las distintas especialidades que toman participación en este Ateneo. Como ya les dije, en medio del caso clínico les vamos a mandar algunas preguntas, así que así lo hacemos más interactivo para que participen ustedes también. Bueno, vamos a presentar entonces el caso clínico de una paciente de sexo femenino de 8 años que como antecedentes perinatológicos es una recién nacida de término de peso adecuado para edad gestacional que pesó 3 kilos 550 gramos, que eliminó meconio a las 48 horas de vida, que tuvo buen progreso de peso al alta y que se fue de alta conjunta con su mamá. En el primer control pediátrico, la paciente, en la pesquisa neonatal que le realizaron previa a irse de alta de la maternidad, tiene una TIR patológica de 110, teniendo en cuenta que el valor de corte es hasta 70 nanogramos, y al momento del examen físico por el pediatra de cabecera en ese momento, tenía un examen físico completamente normal, al interrogatorio dirigido no tenía síntomas, y venía con un buen progreso de peso de 30 gramos día. Entonces ahí, Martín, si querés, si podemos mandar la primera encuesta, es ¿qué haría usted con esta paciente, si fuese el pediatra de cabecera? ¿Realizaría control de peso, vacuna, y por encontrarse asintomático citaría control en un mes? ¿Repetiría la TIR antes del mes, antes de que la paciente cumpla el mes de vida? Con una sola TIR patológica, cita en un mes para control de peso y solicita test del sudor, o pregunta antecedentes familiares y adopta conducta expectante. No sé si ahí ya están votando. Sí, están votando. Ah, bueno, muy bien. No sé si ahí ya vemos 15 segundos más. Listo, perfecto. Tenemos igual ya el 67% de votos de los que están presentes. Muy bien, ahora sí podemos ver. Ahí no sé si se ve en tu pantalla. Ah, yo pongo. Ahí está. El 68% muy bien, contestó que repetiría el TIR antes del mes. ¿Sí? Esa es la respuesta correcta, así que muy bien. Venga, no puedo pasar. Cierro. Ahí está. Y entonces, como bien dijeron, se repitió nuevamente el TIR,
antes de los 15 días de vida y fue nuevamente patológico. Así que la paciente que tenemos tiene un TIR patológico, así que el pediatra de cabecera realizó una interconsulta con neumonología y en el control de neumo, la neumonóloga le pidió un test del sudor. Ese test del sudor le dio de 30 milimoles por litro, que sería un valor intermedio. Tengamos en cuenta que el valor normal es 29 o menos, y un valor intermedio entre 30 y 59, y es patológico, compatible con FQ, cuando es mayor a 60 milimoles por litro. La paciente, en el momento de la consulta con neumonología, continuaba sin síntomas, con un examen físico normal, continuaba con un buen progreso de peso, se le solicitó una radiografía de tórax que era normal, y venía con vacunas completas. Entonces, se la cita a control en 2 meses, se repite nuevamente el test del sudor porque el anterior había sido indeterminado, que le dio 22 milimoles por litro, que ahí ya dio un valor normal, continuaba con el examen físico normal, sin síntomas respiratorios, sin deposiciones malabsortivas y con las vacunas completas. Entonces, para resumir hasta ese momento, teníamos una paciente con buen progreso de peso, con un TIR patológico, con un test del sudor con valor intermedio y otro normal. Así que si ahí quieren, saltamos a la próxima encuesta, y qué haría con esta paciente. Si quieren votar, opción A, asume que el paciente no necesita ninguna valoración, que ya tiene examen físico normal y un test del sudor normal, realiza interconsulta multidisciplinaria con neumonología y genética y solicita nuevo test del sudor y estudio molecular, o C, calma la ansiedad de los padres, refiriendo que el paciente continuará sus controles y que no tiene fibrosis quística. Se ve la encuesta, ¿verdad? Sí. Se ve lo que voté igual, me parece, ¿no? ...15 segundos y la doy por finalizada. Dale. Tenemos más del 75%. Buenísimo, el 93% contestó correctamente, realiza interconsulta multidisciplinaria con neumonología y genética, solicita test del sudor y un estudio molecular. Bueno, entonces se realizó el estudio molecular a la paciente y a los padres, y lo que saltó es que el padre tenía la mutación delta F508, no tienen síntomas, así que era un portador, se asumió como un portador sano. La madre no tuvo ninguna mutación en el estudio molecular, y la niña, nuestra paciente, también tenía la misma mutación que el padre, delta F508. Hay que tener en cuenta que el estudio molecular estudia aproximadamente 30 mutaciones del gen CFTR, que ahora lo vamos a explicar, pero bueno, puede pasar también que tenga alguna mutación que no se pueda detectar por ese estudio. La paciente siguió con los controles, se le siguió estudiando, ya que había presentado esta mutación delta F508, pero tenía una sola mutación, así que no se podía hacer el diagnóstico definitivo. Se realizó el hisopado profundo para ver si tenía gérmenes oportunistas, pero fue normal, con una flora habitual. Se repitió una radiografía de tórax que es normal, y se siguieron estudios realizándose pruebas de malabsorción que dieron normales. Se le pidió elastasa en materia fecal, que tengamos en cuenta que la elastasa es una enzima que es secretada por el páncreas y que no sufre modificaciones en el tránsito intestinal, entonces se dosa en materia fecal, y el valor normal será mayor a 200 microgramos por gramo de materia fecal, y esta paciente tenía 503. Cuando es menor a 100, eso indica que hay una insuficiencia pancreática, pero tenía valor normal. Y se pidió un Van de Kammer, que es una técnica cuantitativa de dosaje de ácidos grasos en materia fecal,
que también fue normal, que le dio de 1,8 gramos en 24 horas, que también es normal porque es hasta 2. Nuestra paciente continuaba con buen progreso de peso y sin síntomas, ni respiratorios, ni ningún otro síntoma. Entonces, ¿qué piensa de esta paciente? Si tienen ahí la última encuesta, considera que la paciente tiene diagnóstico de fibrosis quística, B, es una portadora sana y continúa seguimiento solo con pediatra de cabecera, C, con todos los estudios solicitados, se descarta fibrosis quística y además no tiene cuadro clínico compatible, o D, es necesario completar estudios y continuar evolución multidisciplinaria. $15 segundos más. Le diste más tiempo, Martín. Esto es más difícil. Este es más difícil, bueno, esperamos un poquito más. Ya tenemos el, No, te digo el nomás. 69 Esto- igual. Muy bien, ahí se una más, muy bien. Última chance. Bueno, muy bien, el 66% contestó que es necesario completar estudios y continuar evolución con valoración multidisciplinaria. Muy bien. Pero el pediatra de cabecera de la paciente no pensó eso, continuó con los controles con el pediatra, quien asumió que la paciente era una portadora sana, y entonces la paciente, como se sentía bien, no tenía más síntomas, no concurrió nuevamente a controles con neumonología ni con genética. 4 años después de eso, que ya se había olvidado la paciente de todo esto que había pasado, presentó un cuadro de dolor abdominal transfixiante con vómitos y aumento en el laboratorio de amilasa y lipasa. En ese momento la paciente se internó en otra institución, se le hizo una ecografía abdominal que era normal, el páncreas enmascarado por gases, pero por la clínica del laboratorio se asumió como una pancreatitis aguda, se realizó el tratamiento convencional con el ayuno y la dieta progresiva, evolucionó favorablemente y la paciente se fue de alta. 3 meses después de ese episodio, le pasó algo muy interesante, que es que ella estaba de vacaciones en Estados Unidos en un all inclusive, y después de una transgresión alimentaria importante, vuelve a presentar un cuadro muy similar al que había presentado, con dolor abdominal, vómitos, y se interna en Estados Unidos con nuevamente un cuadro de pancreatitis aguda. En esa internación, allá en Estados Unidos, se le hace un interrogatorio exhaustivo, y sumado a que ya había tenido otro cuadro de pancreatitis, así que se lo asume como una pancreatitis recurrente, y los antecedentes de la paciente, que había tenido la pesquisa patológica y esa mutación ya conocida positiva delta F508, por sospecha de fibrosis quística, se le solicitó la secuenciación completa del ADN. Y en esa secuenciación completa saltó, además de la mutación ya conocida del TF508, otra mutación, la R1070W, que también es otra mutación no tan frecuente, que también está asociada al defecto en el gen del CFTR, que codifica a esta misma proteína, que ahora en un ratito vamos a charlar. La paciente entonces ahí retoma los controles tanto con neumonología como con gastroenterología, y hace nuevamente la consulta con genética. Dentro de esos estudios que se realizaron, se realizó una resonancia de abdomen en octubre de 2018 que fue normal. La paciente presentó varios cuadros más de pancreatitis aguda. En uno de esos cuadros de pancreatitis aguda, en junio de 2019, se realizó una ecografía abdominal donde ahí sí se mostraba el páncreas aumentado de tamaño,
con contornos irregulares, hipoecogénica en forma difusa, que era compatible con pancreatitis y el resto normal. Ampliando esos estudios, el Servicio de Neumonología le solicitó una tomografía de senos paranasales, en donde se evidenció una poliposis incipiente, pero la tomografía de tórax era normal, y siguió con los estudios de malabsorción, que nuevamente tenía una elastasa en materia fecal normal, que evidenciaba una buena función pancreática. Así que actualmente ella sigue con los controles multidisciplinarios. Ahora vamos a hablar entonces de fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad genética autosómica recesiva, que es crónica y progresiva, y que es la enfermedad genética más frecuente en la raza blanca o caucásica. Fue descrita por primera vez por el doctor Fanconi y por la doctora Andersen en 1938, y es una enfermedad multisistémica que provoca disfunción de las glándulas de secreción exócrina del organismo, sobre todo el aparato respiratorio y del páncreas, pero también de las glándulas odoríparas y del aparato reproductor. Esta alteración genética que se fue describiendo después de que los doctores la describieron en 1938, se fue descubriendo que la alteración estaba en un gen, en el cromosoma 7, que es el gen CFTR, que codifica para la proteína del CFTR, que esta proteína lo que hace es que actúa por AMP cíclico y que regula los canales, un canal de cloro, que lo que hace es secretar cloro a la luz de los conductos de las glándulas exócrinas, para que ahí se junta con el sodio y atrae el agua para justamente estas secreciones. Como eso no funciona, o directamente las proteínas del CFTR que regula estos canales ni siquiera se produce, hay una alteración en esa secreción de cloro, y se producen las secreciones viscosas, ¿sí? El moco anormalmente espeso, que provoca obstrucción de los conductos bronquiales y pancreáticos, causando destrucción progresiva del parénquima, porque esta obstrucción causa infecciones e inflamación, que terminan destruyendo el tejido de estas glándulas exócrinas, y que llevan principalmente a las complicaciones más importantes, que son la insuficiencia pancreática y la enfermedad pulmonar crónica. Entonces, como generales, como ya dijimos, es una enfermedad genética de herencia autosómica recesiva, que tiene una incidencia de 1 cada 7.213 recién nacidos vivos, y de eso se infiere que la prevalencia de portadores sanos es de 1 en 40. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos dos personas que tienen la mutación, tienen por cada embarazo un 25% de chance de tener un niño afectado con fibrosis quística, un 50% de chance de tener un niño sano pero portador de la mutación, y un 25% también de chance de tener un niño sano sin la mutación. Como dijimos, esta mutación se da en el gen CFTR del brazo largo del cromosoma 7, y da, como les dije, una disfunción de las glándulas exócrinas, porque hay una disfunción de este gen que codifica para la proteína CFTR, que ahora vamos a ver más adelante. Lo que se vio es que esta enfermedad, que antes de hacer el screening, se diagnosticaba en etapas más tardías, ahora con el screening que se realiza, como ustedes saben, la pesquisa neonatal, que se realiza junto con las otras enfermedades como la fenilcetonuria, lo que mejoró es el pronóstico de la enfermedad, un diagnóstico más temprano, y eso mejora la calidad de vida, la instauración del tratamiento temprano, que mejora y disminuye la morbimortalidad de la enfermedad. Existen 3 estrategias de screening para la fibrosis quística, que las vamos a ver un poco más ampliadas. Esta es la estrategia TIR-TIR, que es básicamente la que se usa en nuestro país, y que se toma la muestra de sangre en papel de filtro, donde se dosa el TIR, que el TIR tengamos en cuenta que es el tripsinógeno, es una proenzima que se produce en el páncreas y que se secreta a la luz intestinal, y que ahí también por una enzima se produce la forma activa, que es la tripsina, que degrada las proteínas. Si el tripsinógeno, por alguna razón, como en la fibrosis quística, que se obstruyen los conductos pancreáticos, no se secreta a la luz intestinal, aumenta en el torrente sanguíneo. Y eso es lo que dosamos. Entonces, si el valor de la tripsina inmunorreactiva es menor al valor de corte, la pesquisa es negativa y la pesquisa es normal, pero si está aumentada, en ese momento, como en realidad el TIR tiene una baja especificidad y un bajo valor predictivo positivo, siempre hay que rechequear
ese estudio. Entonces en ese momento hay que citar nuevamente al paciente para solicitarle una segunda muestra de sangre en papel de filtro y volver a pedir el TIR, que eso aumenta justamente la especificidad y el valor predictivo positivo. Si esa segunda muestra también da patológica, hay que recitar al paciente para confirmar, porque siempre ese TIR no se puede tomar como diagnóstico, sino que hay que confirmarlo con un estudio más específico. Entonces se recita al paciente para solicitarle la prueba del sudor. Si esa es positiva, ya se hace diagnóstico de fibrosis quística, y si no, la otra estrategia es, si la segunda prueba de TIR da positiva, usar esa misma muestra de sangre en papel de filtro para realizar el estudio molecular, y si tiene 2 mutaciones, ya se hace el diagnóstico de fibrosis quística. La desventaja que tiene esta estrategia es que hay que recitar varias veces al paciente para tomar las nuevas muestras, y esto genera mucha angustia en las familias que están esperando el diagnóstico. Existe esta otra estrategia, que es la TIR-ADN, donde se toma la primera muestra de sangre en papel de filtro, donde se dosa el TIR, si es negativa esa prueba es negativa, pero si va aumentada, directamente esa muestra de sangre en papel de filtro se utiliza para realizar el estudio molecular, que ahí ya saltan las 2 mutaciones, tiene diagnóstico de fibrosis quística, pero si tiene una sola mutación, ahí sí hay que citar al paciente para confirmar la prueba, realizando el test del sudor o pidiéndole una segunda muestra para TIR. Y la última estrategia es nuevamente el TIR, si es negativo, negativo, pero si el TIR da aumentado, se le pide el PAP, que es la proteína asociada a pancreatitis, que se pide en la misma muestra de sangre en papel de filtro que se había solicitado para el TIR, y si esa muestra es positiva, ahí sí se llama al paciente para hacer la prueba del sudor, y si da positiva, se confirmaría el diagnóstico de fibrosis quística. ¿Qué estrategia utiliza en cada país? Eso va a depender de la disponibilidad que tengan en ese lugar, de los laboratorios, porque tienen que ser laboratorios especializados en realizar estos estudios, del personal experto para realizarlo, y obviamente también de la parte económica, digamos, del presupuesto que tenga cada lugar. Entonces, para recordar, los hallazgos clínicos en la fibrosis quística son principalmente la enfermedad respiratoria, que lleva infecciones respiratorias, infección, inflamación y destrucción del parénquima pulmonar, que va a llevar a la enfermedad pulmonar crónica y a la insuficiencia respiratoria, así como también la insuficiencia pancreática, que va a llevar a la mala absorción intestinal y al retraso en el crecimiento. También un porcentaje menor de pacientes puede tener enfermedad pancreática con cirrosis. También afecta obviamente a los senos paranasales con sinusitis recurrentes o pólipos nasales, y también va a afectar al aparato reproductor produciendo infertilidad en el hombre o disminución de la fertilidad en la mujer. Tengamos en cuenta que esta proteína del CFTR se localiza en la zona apical de todas las células epiteliales, entonces afecta a múltiples aparatos y por eso es multisistémica. Obviamente afecta a las glándulas sudoríparas, que por eso es que tienen este sudor salado, y sí hay algunos hallazgos clínicos que nos tienen que hacer sospechar, tienen una alta sospecha de fibrosis quística, como el hilio meconial, o la ictericia prolongada, o el prolapso rectal. Entonces, ¿cuándo sospechamos fibrosis quística? Cuando hay una o más de las siguientes características: una enfermedad sinuso-pulmonar crónica, anormalidades gastrointestinales o nutricionales, como esteatorrea, o sea, síntomas malabsortivos, disminución del crecimiento, síndrome de pérdida de sal, que se puede presentar en un paciente con edema, anemia, por esta pérdida de sal, azospermia, por la obstrucción de los conductos deferentes en el varón. Siempre que haya un hermano con fibrosis quística es necesario estudiar al resto de los hermanos para ver si son portadores sanos o para ver si tienen la enfermedad, y también sospecharlo obviamente ante una pesquisa neonatal positiva, como fue el caso de nuestra paciente. Pero ¿cuándo confirmamos el diagnóstico? Cuando tenemos un test del sudor patológico y o 2 mutaciones genéticas causantes de enfermedad. Tengamos en cuenta que si el test del sudor es normal y no existen alteraciones genéticas, es improbable el diagnóstico de fibrosis quística. Pero, como esta paciente, lo que nos lleva a realmente, y sobre todo el especialista, un desafío diagnóstico,
son los pacientes que presentan test del sudor con valores intermedios, con estudios genéticos que no son definitorios, y nos llevan a encapsular, digamos, a estos pacientes en diagnóstico de fibrosis quística no resuelta. Son los que también se llaman pacientes que tienen pesquisa positiva y diagnóstico inconcluso, que esa es la sigla en inglés, o trastornos relacionados al CFTR, y que lo que caracteriza justamente a estos pacientes es que tienen enfermedad pulmonar leve, con suficiencia pancreática, y que son pacientes que claramente no tienen los hallazgos clínicos habituales clásicos de la enfermedad. El test del sudor es el gold standard de la enfermedad, de la fibrosis quística. Es un test cuantitativo, o sea que determina la concentración de cloro en el sudor tras ser estimulado previamente por iontoforesis con pilocarpina. La pilocarpina es un simpático mimético que se pone la solución, generalmente se hace en el antebrazo o en el muslo, se pone esa solución, y por una leve descarga eléctrica se estimula al tejido para que produzca sudor, y ese sudor se recolecta con papel de filtro o con una gasa y se mide los milimoles por litro de cloro que se sacan del sudor. Son normal, es un valor normal, si es menor a 30, o sea 29 o menos, intermedio entre 30 y 59, y mayor a 60 ya es patológico, y ahí ya hacemos el diagnóstico de fibrosis quística. Este estudio también se tiene que realizar en un lugar especializado, porque si no puede haber también falsos negativos. Es importante que haya una cantidad de sudor mayor a 100 microgramos, y de esto también es importante tener en cuenta que no se pueden sumar cantidades de sudor de diferentes partes del cuerpo, o sea, no puede ser en el muslo y en el antebrazo y juntar ese sudor, sino que tiene que ser de una sola localización. Importante que cuando se realice el test del sudor en la etapa neonatal, digamos, el paciente es importante que tenga más de 2 kilos, y se haga a partir de los 15 días de vida, también para prevenir que haya falsos positivos de la muestra, y que se pueda tomar también esa cantidad que necesitamos de sudor para realizar la muestra. El otro estudio que se realiza, que ya estuvimos hablando, es el estudio molecular. Como ya dijimos, una enfermedad autosómica recesiva de la mutación del gen que codifica al CFTR, que es la proteína reguladora de conductancia de transmembrana de la fibrosis quística, y como se fue descubriendo, luego de que se descubrió esta enfermedad, hay más de 1900 mutaciones de este gen. Y bueno, como ya saben también, que la mutación más frecuente es la delta F508, que está presente en el 70% de los alelos de la fibrosis quística a nivel mundial. Eso se estudió también en la población argentina, que la población argentina también es la mutación más frecuente y está presente en el 56 a 60% de las personas que tienen la enfermedad. Estas mutaciones, que como dijimos son más de 1900, se clasifican en grados del 1 al 6, y las mutaciones de grado 1 a 3 son las más graves, que generalmente cursan justamente con insuficiencia pancreática. Las de clase 1 serían como las más graves, porque esas mutaciones hacen que directamente no haya síntesis de la proteína CFTR, con lo cual tiene muy viscosas las secreciones. En la segunda hay un defecto en la maduración de la proteína, y un bloqueo en el procesamiento, y un defecto en el plegamiento, con lo cual la proteína se produce pero es completamente patológica, o sea que tampoco funciona. Las grado 3 tienen un bloqueo en la regulación, con un defecto en la apertura del canal, o sea que el canal igualmente no se abre, o sea que también es disfuncional, y esas son las 3 que tienen las formas más graves de enfermedad. Después las otras 3, la grado 4 tiene una reducción de la conducción y un defecto del transporte de iones, pero tiene un funcionamiento pero muy reducido. Las grado 6 tienen una síntesis reducida, pero las proteínas que se producen son funcionantes, y las grado 6 tienen una vida media reducida, con lo cual también tiene una funcionalidad, pero disminuida. Y estas cursan con formas más leves, que pueden tener test del sudor normales, y que se presentan con formas atípicas, con suficiencia pancreática, se pueden presentar con azospermia, con pancreatitis recurrente, como en el caso de nuestra paciente, enfermedad pulmonar crónica, pero que se puede presentar más adelante a lo largo de la vida, y poliposis nasal. Para terminar entonces, el número e incidencia de las mutaciones va a depender de la etnia y de la localización geográfica, no son lo mismo todas las poblaciones.
Y, por ejemplo, acá en Argentina se utilizan equipos que detectan entre 25 y 50 mutaciones, que entre esas 25 y 50 mutaciones están las mutaciones más frecuentes de nuestra población. O sea que este estudio es aceptable porque tiene una sensibilidad del 75-80%, pero sí, la no detección de las mutaciones no va a excluir la patología porque justamente pueden haber otras mutaciones que no salgan en ese estudio. Existen ahora en la actualidad tecnologías de secuenciación masiva, como las que le hicieron a esta paciente posteriormente, donde se analiza todo el ADN, y esos estudios tienen alta sensibilidad, pero tienen un muy alto costo, entonces son determinados los pacientes en los que se debería hacer este estudio. Y es muy importante conocer el genotipo, justamente como dijimos, porque eso nos va a determinar el tipo de mutación, el pronóstico que tiene la paciente, y también va a servir para las estrategias terapéuticas que se van a desarrollar. Entonces, para terminar, la fibrosis quística tiene un porcentaje reducido de enfermedades que en realidad son enfermedades asociadas al CFTR, que son pacientes que, como dijimos, se presentan con compromiso pulmonar leve, con suficiencia pancreática, con concentración de cloro normal o en valores límites, y que incluso se pueden presentar con presentaciones monosintomáticas. Pero me parece importante, sobre todo para el pediatra que sigue estos pacientes, tener en cuenta que son pacientes que igual ameritan una evaluación exhaustiva, con estudio de la microbiología del aparato respiratorio, con evaluación de la función pulmonar y pancreática, que se debe igual seguir estudiando a lo largo de la vida por si hay algún cambio, evaluación de los senos paranasales y del tracto genital masculino en los hombres, y que ameritan tener seguimiento a lo largo de toda su vida. Y bueno, ahora va a hablar el doctor Desideri. Bueno, a mí me tocó la parte de la revisión bibliográfica. En cuanto a la revisión bibliográfica, el primer artículo que vamos a analizar se habla de la pancreatitis en pediatría, presentado en el 2019 en la Asociación Americana de Gastroenterología, en el cual habla de una incidencia en niños de 3 a 13 casos cada 100.000 hijos por año, contrastando un poco lo que es los casos en adultos, que es de 5 a 60 cada 100.000. Un poco es importante también recalcar que la morbilidad que causa la pancreatitis en pediatría es sumamente más importante que lo que lo hace en los adultos. Para realizar un diagnóstico de certeza de la pancreatitis, lo que tenemos en cuenta son 3 patas fundamentales: síntomas y signos clínicos, el test de laboratorio y las técnicas por imágenes. En cuanto a los síntomas clínicos, lo que podemos destacar son, en primera posición, el dolor abdominal, la anorexia, náuseas y vómitos. También puede haber dificultad respiratoria e incluso llegar hasta el coma. El dolor abdominal es de tipo epigástrico en general, muchos lo refieren como un dolor irradiado en cinturón, que es el síntoma cardinal de la pancreatitis. Puede haber anorexia, náuseas y vómitos también asociados. Al examen físico hay dolor en el epigastrio, como ya dijimos, una disminución de los ruidos hidroaéreos, y puede llegar a haber también lo que es rigidez en la pared abdominal y defensa. Hay otros signos de gravedad como shock, hipotensión, también puede estar asociado liguria, ascitis, derrame pleural. Lo importante también es destacar 2 signos clínicos, que es el de Grey-Turner y Cullen, que son signos de gravedad. De Grey-Turner, que es el oscurecimiento de los flancos, y el de Cullen alrededor del ombligo. Y para destacar después también sobre los test de laboratorio, que en general son la amilasa con sus isoenzimas, la lipasa y las distintas proteasas, son las que uno solicita en el laboratorio. En general, a destacar que la amilasa no va a marcar la gravedad de la pancreatitis, ni tampoco el curso clínico. Y en cuanto a las imágenes, a destacar sobre todo la ecografía abdominal, que es el primer estudio que se realiza. Si bien uno no puede por ahí dilucidar bien la anatomía del páncreas, en pediatría se prefiere mucho más la resonancia magnética al no irradiar al paciente y mejorar un poco la anatomía. Y también, como otro estudio complementario, la radiografía de tórax para ver si hay alguna complicación respiratoria. En cuanto a las causas de la pancreatitis,
En este estudio que se realizó, se vio que las causas fundamentales, las tres más importantes, es la causa obstructiva, la primera, después medicamentosa y sigue la idiopática. Y para destacar en lo que es la causa, al igual que en los adultos, que se lleva del 3 al 30% de todos los casos, de lo que es las causas de la pancreatitis aguda. La siguiente. Bien, hay diferentes causas, como ya dijimos, pueden ser infecciosas, tiene que haber, por ahí un poco más difícil de diagnóstico, porque tiene que haber una correlación del paciente en cuanto al contexto infeccioso, y también tratar de tener una recuperación de algunos de los tejidos de algunas de estas, por ejemplo, algunas bacterias como la salmonela, los enterovirus, hepatitis y algunos parásitos. En la siguiente también podemos ver otras de las causas que son muy importantes, sobre todo en pediatría, porque lo que hay para destacar en los niños es que no hay un solo causante de la pancreatitis, sino que son múltiples factores que se asocian a la producción del mismo. Muchos de los fármacos que usamos habitualmente, como los corticoides, los AINES, la C-mercaptopurina, la L-asparginasa, el ácido valproico. También uno destaca el etanol, sobre todo en la parte de adultos y adolescentes, por la grave incidencia de esto, ¿no? En la siguiente, lo que podemos ver, la siguiente diapositiva, son otras causas metabólicas. Resaltamos la fibrosis quística en el páncreas, de lo que venimos hablando, enfermedades sistémicas como lupus, Kawasaki y enfermedades inflamatorias intestinales. En la siguiente diapositiva lo que vamos a ver es lo que habíamos nombrado anteriormente, las tres primeras causas por las que se produce la pancreatitis aguda, y en el cuadro B lo que vemos es algo muy importante que tenemos que destacar, que si bien en la pancreatitis aguda la causa genética representa solo el 10%, en el cuadro B, que marca la pancreatitis aguda recurrente, llega hasta un 50%. Y en la siguiente, que es el cuadro número C, vamos a ver que llega hasta un 75% en lo que son las pancreatitis crónicas. Entonces, vemos fundamentalmente en estas patologías la influencia de la parte genética. Bien, en el siguiente artículo vamos a hablar un poco de la pancreatitis en los pacientes con fibrosis quística. Bueno, en este estudio lo que nombraba era el tema de la pancreatitis sintomática en pacientes con FQ, es poco común, y es un poco lo que destaca, y que el 20% de estos pacientes con FQ que tienen afectación pancreática, en algún momento, sobre todo en la parte de adolescencia y adultez, van a desarrollar algún evento de pancreatitis. Bien. Si bien existen casos de pancreatitis en pacientes con insuficiencia pancreática, es menos común. En la parte de la derecha lo que vemos es un cuadro en el que en el eje de las X marcamos la suficiencia de la proteína que se codifica por el gen CFTR, que a medida que hay más funcionalidad hay menos chances de pancreatitis, y en el eje de las Y vemos dos líneas, la punteada, que a medida que aumenta marca la obstrucción del conducto, y en la continua vemos lo que son las cantidades de suficiencia de los islotes pancreáticos, que a medida que aumentan los dos, se cruzan, aumentando así el riesgo de tener pancreatitis. La siguiente. Bueno, un poco para hablar de la parte genética, lo que podemos destacar en un principio es cómo hay un aumento en la incidencia de la mutación de este gen del CFTR en pacientes con pancreatitis crónica y pancreatitis aguda recurrente, pero la limitante es que no en todos los estudios hubo una secuenciación completa del gen. Esto en general era una de las causantes de dilucidar todos los fenotipos que podía causar, ¿no? Las mutaciones de este gen. Importante de este estudio también es que se descubrió que hay un 71% más de posibilidades de tener pancreatitis cuando la FQ es leve comparado con la FQ moderada o severa. Hablando un poco de lo que es también la fibrosis quística y la pancreatitis. La siguiente. Lo que podemos concluir también es que las mutaciones solas no van a ser suficientes como para causar, ¿no? pancreatitis. Bien, la siguiente.
En cuanto a la clínica, podemos diagnosticar pancreatitis aguda con 2 de los 3 criterios, que son generalmente clínicos: dolor abdominal en la parte superior con o sin vómitos, amilasa y lipasa 3 veces el valor normal, y una imagenología abdominal compatible con la misma. También en la siguiente vamos a ver que recurrente, pancreatitis aguda recurrente, es cuando son 2 o más episodios con un retorno normal entre los 2 episodios, y la pancreatitis crónica se basa básicamente en 3 funciones principales: es el dolor abdominal, la insuficiencia exócrina y endocrina, sumado a un hallazgo imagenológico característico. Bien. Siguiente. Bien, el diagnóstico en FQ es muy difícil porque el mismo puede perderse. Uno, por la frecuencia relativamente baja que muchos de los médicos piensan, y por la amplia variedad de causas comunes del dolor abdominal en los pacientes con FQ. Por ejemplo, estreñimiento, síndrome de obstrucción intestinal, sobrecrecimiento bacteriano. Bien, siguiente. Como dijimos, el 20% de los afectados con FQ con suficiencia pancreática van a desarrollar pancreatitis, y de estos, el 18% solamente experimentará un solo episodio, el 60% lo va a hacer de manera repetida, y el 22% va a llevar a una pancreatitis crónica. Bien, siguiente. En cuanto a las consideraciones generales, no hay establecido una normativa para estos pacientes, pero sí, sobre todo, destacan la prevención en cuanto al consumo de alcohol y cigarrillos, principalmente, y una consulta oportuna con el gastroenterólogo, que va a ser quien va a decidir la terapéutica tanto farmacológica como intervencionista de la misma, y asociado también a lo que es el tratamiento del dolor crónico que muchas veces tienen estos pacientes. Bien, en el siguiente artículo lo que vamos a ver es un estudio que se realizó en relación al genotipo y el estado pancreático de estos pacientes, donde se analizaron en 6 hospitales españoles en las unidades de fibrosis quística 520, donde se quería analizar la prevalencia, si el estado pancreático iba a ser un determinante, y los factores de riesgo asociados, y las determinadas situaciones en las que el gen de CFTR se veía afectado. Siguiente. Lo que se pudo ver en este estudio, en una muestra de 520 pacientes, que 17 padecieron pancreatitis aguda, con una prevalencia del 3,30%, un poco elevada con respecto a los estudios anteriores que se habían realizado, y una edad del primer episodio de 13,5 años. Lo que también se destaca es que la presencia al menos de un alelo de delta F508 fue en el 76% de los pacientes, lo cual marca una afectación también pulmonar o nula o leve de esta enfermedad. Ahí lo vemos. Bien. Siguiente. En cuanto a la clínica de estos pacientes, el dolor estuvo en el 100% de los casos, los vómitos estuvo en el 52% de los casos, después la afectación general y la distensión abdominal en el 23% de los casos, y 4 pacientes tuvieron disminución de pesos. Uno solo requirió terapia pediátrica y nutrición parenteral. De estos casos que se analizaron, solo 3 de estos padecían una enfermedad pulmonar leve o moderada, a destacar, y de los casos de pancreatitis, solamente 4 de ellos padecieron pancreatitis a repetición. Entonces, esto era uno de los otros datos, que en general la cantidad de casos venían de 1 a 6 los que habían tenido. Solamente en 4 se vio el causante, 3 de estos fueron por esteroides, en tratamiento por una aspergilosis broncopulmonar alérgica, y 1 por transgresión alimentaria. Siguiente. Bien, otros datos adicionales: alcalosis metabólica, intolerancia a los hidratos de carbono, hilio meconial, afectación hepática, y pólipos nasales y sinusitis también fueron detectadas en estos pacientes. Como conclusión de este artículo es que la FQ es la causa más importante de pancreatitis recurrente en la niñez. Y en el último artículo, el objetivo de este artículo, que habla un poco más de la genética del CFTR,
era analizar puntualmente el codón 1070 de este gen, que era el que tenía la paciente, en células polarizadas que eran similares al epitelio pulmonar. Siguiente. En estudios previos el problema que había era que no se usaban células polarizadas, o sea que no tenían una diferencia entre el epitelio basal y el epitelio apical, y la correlación fenotipo-genotipo era diferente a lo que uno tenía en la clínica, obviamente. Siguiente. Bueno, acá tenemos el gen CFTR, siguiente, en lo que la información recabada fue estado pancreático, tratamiento con las enzimas, test del sudor y otras pruebas de concentración del cloruro, y el estado de la fertilidad de los hombres. Por ejemplo, siguiente gen es un gen, una proteína transmembrana que tiene 6 dominios, en los cuales estos bucles son muy importantes porque generan un cambio conformacional en los nucleótidos que vemos ahí, los NBD, y en estos bucles, sobre todo en el 4, es donde hay más alteraciones estudiadas de los genes, donde se conocen más de 3.000, más de 1.300, donde la mitad de estos corresponden a este codón, el codón 1070. En este estudio se analizaron 3 variables, donde se sustituía la arginina por triptófano, por prolina, y por la glutamina, perdón, y los resultados que obtuvieron fueron los siguientes. En el primer grupo, donde encontraron el intercambio de la arginina por el triptófano, encontraron que de esta muestra de los 24 pacientes, 16 tenían delta F 508, de los cuales 15 tenían obstrucción bilateral y infertilidad de los conductos deferentes, y tenían 9 con suficiencia pancreática. Esto hablaba un poco de la enfermedad leve de fibrosis quística que padecían estos pacientes. En la siguiente, que es las personas con la translocación P, se veía que era bastante poco frecuente. Solamente hubo 2 pacientes en los cuales se asociaba una clínica más de FQ clásica con afectación pulmonar. Y el paciente que era por ahí el foco del estudio, que eran los pacientes que tenían la sustitución por la glutamina, de los 5 pacientes, 3 tenían obstrucción bilateral de los conductos deferentes con enfermedad de FQ leve, pero lo que se encontró fue que de estos pacientes, los que tenían una asociación deleteria en CIS S466X, había 11 pacientes que tenían la mutación, la segunda mutación en delta F 508, y de los cuales 10 de estos 11 tenían insuficiencia pancreática y desarrollaban una FQ severa. Siguiente. Entonces, como para concluir lo que dijimos, lo del triptófano que generaba una enfermedad de FQ leve, la de la prolina similar a la FQ clásica, y la de la translocación de la glutamina, que lo que generaba era una correlación de FQ leve, pero la variante deleteria que generaba el fenotipo severo, que era lo que no hacía una correlación con los estudios anteriores. Y para concluir, siguiente, lo que terminaba diciendo este estudio, que los estudios moleculares, resaltar la importancia de los estudios moleculares para generar mejor diagnóstico y facilitar el tratamiento en los pacientes que no tienen un diagnóstico certero con los otros estudios. Bueno, muchas gracias. Como la doctora García de Rosa se tiene que ir a otro Zoom, le vamos a pedir que si quiere hacer algún comentario, invitarla a que lo haga. Estás muteada. Perdón, soy Rosario, me gustaría saber un poco sobre el consejo genético que le dan a los padres de pacientes con fibrosis quística un poco, y también en los que crecen y llegan a una vida adulta, el consejo genético para su vida después. Bien, perfecto. Bien, bueno, no sé si se escuchó lo que dije antes porque creo que estaba silenciada, pero lo que quería decirles es que
Estaba silenciada, sí. Quería decirles que nada, que los felicito, que me pareció muy completa y muy linda la presentación. Voy a tratar de ser puntual. A mí este tema me gusta. Vengo de revisar pancreatitis, justamente el Zoom que estoy por ir dentro de un rato es de pancreatitis en chicos, y hay como cosas súper interesantes. Me preguntabas del consejo genético y del asesoramiento. Vieron que clásicamente esto se conocía como FQ típica o atípica, clásica y no clásica. Ahora todo se engloba dentro de esto que se llama CFTR-related disorders, porque a medida que se va conociendo cada vez más de los tipos de mutaciones de este gen, que es tremendo, que es un gen grande con un montón de funciones, se van conociendo como varias cosas. En el caso de esta chica en particular, vieron que primero se hizo un primer estudio que daba una delta F508 y del otro lado no sabíamos. Para que se produzca la FQ clásica, que es algo que hay que señalar bien, las variantes patogénicas tienen que ser bialélicas, ¿sí? O sea, pueden estar en cis o en trans las variantes que podemos encontrar entre un gen. ¿Qué significa esto? O sea, que tengo una variante patogénica que viene de un alelo de la madre y la otra que viene del padre, o tener dos variantes patogénicas en un mismo alelo. En ese caso no vamos a tener una FQ clásica, ¿sí? Eso es algo que hay que dejar claro. Los papás o la población general tiene una alta tasa de portadores para FQ. Ana dijo de 1 en 40, hay trabajos que hablan de una tasa de portadores de hasta 1 en 25. Es una enfermedad autosómica recesiva, por lo tanto el asesoramiento genético para los papás es un riesgo de recurrencia de 25%, respondiendo a tu pregunta, Rosario, y siempre hay que investigarlos para poder entender esto, cómo se segregaron los alelos. En el caso de esta paciente, por ejemplo, vieron que primero encontraron, como les contaba, la delta F508 de un lado y en el otro alelo no, pero haciendo una secuenciación completa encontraron esta mutación que es como más rara, probablemente no haya estado incluida en el kit con el que se trabaja a priori, entonces por eso la descubrieron después. Lo ideal sería poder establecer si esta alteración la tienen alguno de los papás. Los papás portadores sanos, ¿sí? Como el papá portador de la delta F que tiene la nena, los papás portadores sanos, antes se decía, bueno, que el portador sano no pasa nada, son totalmente sintomáticos y algunas cosas se están revisando. Por ejemplo, en el caso de los portadores de delta F508 se vio, y específicamente para pancreatitis, que tienen un riesgo de 2 a 5 veces más que la población general de hacer pancreatitis. Lo que pasa es que en esta chica tenemos 2 mutaciones que se están potenciando, ¿sí? Son mutaciones relacionadas con pancreatitis, por eso es que no tiene casi manifestaciones pulmonares, no tiene manifestaciones en otro lado. Es como monosintomático, lo que antes decíamos de FQ monosintomática, porque las mutaciones que tiene son específicas para pancreatitis, ¿sí? Tiene la delta F, que de por sí sola ya confiere un riesgo mayor para pancreatitis, pero la otra mutación, la R1070W, esa le da alto riesgo para pancreatitis. Por eso es que se está manifestando en el fenotipo como eso y no como una FQ. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Sí? No sé si me fui mucho por la rama. No, perfecto. Sí, yo quisiera aclarar un poquito que esta paciente hace 8 años, la verdad que solamente teníamos acceso a hacer el panel de 30, como vos bien dijiste, pero el consejo que siempre le di fue que vuelva, porque no sabíamos con delta F508 y no teniendo la otra mutación, no podíamos descartar que la paciente no tenga alguna manifestación, ya sea de un solo órgano o que desarrolle una fibrosis quística totalmente florida, porque en realidad uno en el panel que siempre hace el de las 30 mutaciones más frecuentes. Eso hace 8 años. Y acceder a la secuenciación completa del ADN hace 8 años era casi imposible, sí, teníamos que mandar la sangre afuera. Entonces la paciente después no debería, porque en esto justamente acá es donde yo quisiera hacer hincapié, es que el seguimiento del paciente, por más que uno tenga 2 TIR patológicas o tenga un test 2 TIR patológicas, el seguimiento lo tenemos que hacer siempre hasta el final, por más que tengamos un diagnóstico, como ahora se dice, no concluyente.
como pasó en este caso, ¿sí? La paciente, el pediatra lastimosamente pensó que en ese momento se hablaba más de portadora sana, porque no tenían la otra mutación, y se perdió en el camino. Y cuando, después de 6 años, me llama por teléfono diciendo, oh, Silvina, tenías razón, tenías que volver al consultorio, porque bueno, me pasó esto, y volvió. Con lo que yo, concluyendo un poquito, esta paciente tiene, ¿cómo se llama? Esta mutación delta F508 con la otra mutación que, bueno, combinadas tienen el perfil para hacer pancreatitis recurrente, pero en realidad igual, por más que esté afectado y siempre va a ser el órgano blanco de su enfermedad, no podemos no dejar de seguirla en el tiempo, porque claro sí. No sabemos, no hay, o sea, esta mutación no llegó a la vida adulta, todavía tenemos muy pocos casos, y como tiene delta F508, puede ser que en algún momento pueda tener una manifestación pulmonar. Entonces, por más que siempre haga la pancreatitis, tenemos que hacer una evaluación anual, multidisciplinaria, ¿sí? Claro que sí. De ver si no tiene algún germen atípico anual, cuando empieza a tener, por ejemplo, cuadros de vía aérea superior, ¿sí? Un estudio funcional respiratorio para ver si en algún momento no baja el BEST1, ¿sí? Después, ¿cómo se llama? Y hacer una elastasa anual, porque sabemos, esto seguramente que viene el doctor Vitaranto después puede aportar, que necesitamos solamente el 4% del páncreas funcionante para tener suficiencia pancreática, pero las pancreatitis a repetición pueden con el tiempo llevar a la insuficiencia pancreática. ¿Sí? Claro que sí. Así que en el tiempo hay que seguir esta paciente. Esto ustedes tienen que pensar que son conocimientos nuevos, entre comillas. Exactamente. O sea, han sido cosas que han ido surgiendo nuevas. Antes se decía, ay, los portadores no tienen nada. Ahora está todo bajo la lupa, se está todo investigando. Han surgido como toda una serie de correlaciones genotipo-fenotipo a partir de todo el del boom molecular. Entonces, nunca uno puede decirle, ay, sí, nunca estás del todo seguro, porque están surgiendo cosas nuevas todo el tiempo. Entonces, son pacientes que requieren un control multidisciplinario siempre. ¿Hay alguien de los residentes que quiere hacer una pregunta? Sí, soy Giovanna Marcato, residente de segundo año. Yo les quería preguntar, primero, si ante un primer episodio de pancreatitis de tipo idiopática ya se comienza a estudiar a un paciente para FQP o se espera allá un segundo episodio. Y después me gustaría saber cómo sería el seguimiento por laboratorio con un paciente ya con pancreatitis y más siendo recurrente a lo largo del tiempo, si bien se va a hacer un seguimiento multidisciplinario después. Bien, perfecto. Hay cosas, mira, con respecto a la pancreatitis, a la etiología de la pancreatitis, en los casos de pancreatitis idiopática en edad pediátrica, idiopática obviamente descartaste las causas más frecuentes, y medicamentosas, obstructivas, de todas las cosas que ya se hablaron. En el caso que te quede idiopática, en un primer episodio hay estudios que hablan, hay panelitos de genes que se estudian ya para pancreatitis, paneles más amplios, paneles más chiquitos, de genes que se investigan, entre ellos el CFTR, pero también se investiga otro que se llama PRSC1, otro que se llama SPIN1, hay paneles, más o menos 5 genes tiene el panel básico, que de hecho a esta nena le engancharon la otra mutación del CFTR porque le hicieron un panel para pancreatitis. Entonces así fue como la engancharon. En un primer episodio, los resultados que te arrojan ese panel es un resultado de una mutación genética, es aproximadamente 18%, 20%, cuando es una sola vez y no hay antecedentes familiares. Ahora, cuando son casos de alguna enfermedad pancreática, antecedentes familiares, que a veces no es la típica, ay sí, mi mamá tuvo pancreatitis, no. Alguna cuestión que involucra al páncreas, entre familiares del primer y segundo grado, en ese caso, y tenés más de un episodio de pancreatitis, hay causas de hay estudios que hasta 70% de los pacientes que en estas circunstancias encontraron mutaciones genéticas. O sea, a ver, sintetizando, lo que quiero decir es, paciente con pancreatitis, a primer episodio de pancreatitis que no encontraste la causa, tenés que considerar el estudio genético. Siempre indagar sobre antecedentes familiares, porque es sustancialmente distinto el hecho de que si tiene algo antecedentes familiares, 80% puede enganchar causa genética.
Si no hay antecedentes familiares, es un poco menos probable, pero entonces 2 cosas que les tienen que quedar. Indagar bien de enfermedad pancreática, que a veces te lo relatan como tuvo cáncer de páncreas, tuvo diabetes, buscar algo relacionado con páncreas en la familia, y otra cosa, considerar causa genética y panelitos de genes para pancreatitis. Y si es una pancreatitis recurrente, como le pasa a esta chica, obvio, de cajón, tenés que considerar el panel. Ahí ¿El seguimiento? El seguimiento, bueno, capaz que eso les quiere hablar más el doctor. Doctor Di Porque hay un Taranto. Doctor Di Taranto. No, te escucho y aprendo mucho, García de la Rosa, está perfecto. No, paren, otra cosa que quería contarles, porque a mí me re gusta la pancreatitis, perdón, ¿no? Por ahí me entusiasmo un cacho, así que si me voy por las ramas, córteme. Hay un porcentaje re alto de estos chicos a los 20 años, 25 años, 35-40% de estos pacientes ya evolucionan a cronicidad, y después más adelante, sobre todo los portadores de la proteasa serina 1, del PRCC1, a más o menos los 50 años para adelante tienen alto riesgo, mucho más riesgo para cáncer de páncreas. Entonces hay como, perdón, sí, es que estoy con el teléfono y se me fue. Entonces, paren, entonces era como re importante esto, como el seguimiento a futuro, en la vida adulta que va a tener esta chica después. Sí, hay que hacer como una buena transición entre pediatría, entre gastropediátrico y gastroadulto, porque son chicos que tienen altísima chance de evolucionar una pancreatitis crónica, y de esa pancreatitis crónica evolucionar un probable cáncer de páncreas. Entonces, es como que son pacientes que requieren como toda una evaluación así multidisciplinaria. Y los factores genéticos en esto son como re importantes, porque un poco van a determinar la evolución esa. No es que hay un cambio sustancial en el tratamiento, o sea, encontré la mutación en el gen pirulo, tengo un tratamiento específico para esto. No es que cambia específicamente algo, pero sí tenés que considerar que la evolución va a ser peor probablemente. Entonces, ¿cómo te vas a organizar para seguir ese paciente? ¿Sí? Más allá de que hay tratamientos específicos, esta mutación que tiene esta chica está dentro de las clasificadas como probables que se pueden beneficiar de Ivacaftor. Sí, otra cosa en realidad ella siempre ahora en la actualidad con todo esto de los moduladores, que por ahí podría ser una nueva, otra charla, ¿no es cierto? Claro, sí, eso merita otra ella califica para un modulador, no sé si ustedes saben que hay drogas nuevas que se llaman los famosos moduladores, algunas y que lo que hacen es actuar sobre el CFTR, algunas actúan como potenciadores del CFTR, o sea, permiten que el CFTR pueda regular bien en la parte apical el transporte hidroelectrolítico, y otros los correctores que actúan a nivel del plegamiento de la formación de la proteína, ¿sí? Para que después llegue a la parte apical y pueda tener una funcionalidad del CFTR. Existen varios moduladores que dependen mucho de la mutación que tenga. Por eso ahora no solamente cuando hacemos el diagnóstico de la fibrosis quística, lo hacemos a través del test del sudor, sino tenemos que hacer el estudio molecular para ver qué mutación tiene, porque de acuerdo al tipo de mutación podemos tener un modulador específico. Y se sabe que estas drogas nuevas han cambiado muchísimo la expectativa de vida, ¿sí? Esta paciente particularmente califica para un modulador que es la asociación del Ivacaftor y el Tezacaftor, pero ahora todavía no tenemos en la Argentina, así que pero prontamente el laboratorio Gador puede ser que creo que están en eso. Así que esta paciente se podría calificar. En Estados Unidos la droga se llama Symdeko, pero bueno, necesitamos ahora en Argentina que Gador la pueda fabricar, ¿sí? Gador y otro laboratorio más tenemos drogas para Delta F508 homocigota, que es el Ivacaftor, Lumacaftor, para otras que es la 552D, que es el Ivacaftor y otras, pero bueno, en el año pasado, en el 30 de octubre, apareció la triple asociación, que por ahí ustedes habrán escuchado de este videíto de esta paciente tan polémica de Córdoba, el TRICAFTA, que
casi abarca a todas las mutaciones, delta F508, heterocigota y homocigota, ¿sí? Así que bueno, con la ley nueva de la fibrosis quística, vamos a ver si los pacientes en un futuro podemos llegar a que los pacientes con fibrosis quística puedan mejorar su expectativa de vida, y en siempre el lema de todo lo que hacemos fibrosis quística, que en el 2030 ninguno llegue al trasplante gracias a estas drogas nuevas, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Steph hizo una pregunta en el chat que dice Sí. si existe la secuenciación completa que hicieron en Estados Unidos acá en Argentina, y si de haberse hecho el diagnóstico con la secuenciación completa previa a la pancreatitis, si esta podría haber sido evitada con algún tratamiento, además de la dieta. Bueno, un poco esa la respondió Silvina recién. Sí, ahora sí, antes no, pero ahora sí se puede hacer la secuenciación completa, inclusive se toma muestra de la mucosa, y podemos hacer la secuenciación completa del ADN. En este caso, la paciente, hubiésemos sabido el factor de riesgo de la pancreatitis, pero no sé si lo hubiésemos evitado, ¿sí? No, la pregunta por ahí sería, ¿tenés la secuenciación? ¿Sabés qué tipo de variación genética tenés? Y tenés la medicación. La medicación, ¿la iniciarías en cuanto tenés la secuenciación, aún, digamos, no habiendo tenido síntomas, o esperás a que tenga síntomas? Si tiene síntomas, ¿qué síntomas estarías esperando que tuviera para indicarle la medicación? En cuanto a los moduladores, en la Argentina solamente está aprobada, el ANMAT aprueba a partir de los 6 años, ¿sí? Para el ivacaftor, que es, la mutación es la G552D, que es la más frecuente. Pero también hay otras mutaciones que pueden calificar para el ivacaftor. En Estados Unidos, la FDA ya aprobó a partir de los 2 años. Y Trikafta está que todavía no la tenemos en la Argentina, que va a ser para todas prácticamente el 90% de todas las mutaciones van a estar cubiertas, está aprobada, hay estudios recién a partir de los 18 años, ¿sí? Así que todavía falta para tener eso. Ojalá que desde que el futuro es la medicina personalizada en esto, ¿sí? Tener el modulador que corresponde de acuerdo a la mutación que tenga el paciente, ¿sí? De precisión. De precisión, exactamente. Y bueno, ojalá que en un futuro, ni bien nacen los chicos, ya tengamos el modulador que le corresponde, ¿no? O sea, el camino es ir a la prevención desde el vamos. Exactamente, ¿sí? Un gran paso fue la pesquisa, ¿no es cierto? Porque acuérdense, todavía hay un 15% en la Argentina que se diagnostica en la vida adulta la fibrosis quística y no a través de la pesquisa, ¿sí? El año pasado, o sea, siempre ahí aparece algún paciente que no fue diagnosticado por la pesquisa, ¿sí? Hasta hace un par de años atrás era el diagnóstico a través de las manifestaciones clínicas y no a través de la sospecha a través del FEI, ¿no? Y en la Argentina hay muchos lugares que todavía no tenemos el FEI. Por ejemplo, en Formosa todavía no hay tripsina inmunoreactiva ni test del sudor para hacer un diagnóstico de fibrosis quística. Así que bueno, con la ley nueva esperemos que esto, necesitamos que todos los pacientes tengan una medicina, o sea, que todos tengan al acceso general para hacer el diagnóstico de la fibrosis quística y que no nuestros pacientes lleguen tarde, porque sabemos que un diagnóstico tardío peor expectativa de vida, ¿no? Bueno, en este caso se tuvo la oportunidad de hacer un diagnóstico en forma inmediata y lamentablemente se llegó a hacer el diagnóstico a la edad promedio en donde se hace el diagnóstico de fibrosis quística, ¿no? Exactamente. Sí, la verdad que la paciente, por más que tenga la moraleja es que por más que tenga TIR alterada, porque sabemos que también una pesquisa
tiene falsos positivos o falsos negativos. Le cuento una anécdota así cortita. A mí en carne propia, mi sobrino más chico, Martín, nació y tenía una tira alterada, y encima en la semana había bajado de peso. Me acuerdo, yo estaba por rendir el examen de neumonología, nace Martín con TIR patológica, descenso de peso. Estábamos súper preocupadísimos. Bueno, directamente en ese momento hicimos el estudio molecular, y bueno, le salió que bueno, no tenía ninguna de las mutaciones más frecuentes. Siguió en el tiempo. Bueno, Martín no tiene ninguna manifestación, ningún órgano afectado, nada, así que, pero bueno, con esto le quiero decir que también el FEI puede tener falsos positivos como falsos negativos, ¿sí? Entonces, sí, la idea precisamente de las pesquisas es captar de más, no de menos, ¿no? Exactamente, No se te escape ninguno. ¿sí? Y tratar de, cuando tenemos TIR alterada, TIR patológica o TIR pancreatina, porque en el gobierno de la ciudad, ahora para evitar la resignación, si tenés una TIR patológica, en el mismo papel secante ya le hacen la pancreatina. Si es patológica, tenemos alta sospecha de FQ, y eso evita la recitación del paciente, y tenemos que siempre tratar de ver la alteración, la disfunción. Si tenemos la pesquisa alterada, detectar la disfunción del CFTR, ya sea por el test del sudor, o ver si no podemos hacer el estudio o el estudio molecular. Y en otros pacientes, cuando tenemos test del sudor dudosos o test del sudor normales, pero tenemos alta sospecha clínica, obviamente hay mutaciones que se comportan así como estas. Hay otra forma de diagnosticar, que es a través del potencial nasal transmembrana, que acá prácticamente no se hace. Es otra alternativa diagnóstica. Están preguntando respecto al sostén nutricional, si hay una dieta específica en cuanto a porcentaje, cantidad de grasas, proteínas o lo que fuera. No sé si alguien quiere contestar. Doctor. ¿Qué tal? Bueno, gracias. Silvina, excelente. Laura, por supuesto, la presentación. Quería también agradecer la presencia ahora del doctor Vidal, la doctora Verdi, y una amiga que es la doctora Morice, patóloga del hospital donde me formé, en el Posadas, a quien invito a participar, por supuesto, si desea. Sí quería agregar un aspecto antes de esta pregunta. Silvina, me gustaría saber sobre el BEF-1 y la bronquiolitis obliterante en tu búsqueda, y con qué frecuencia o clínica lo estás manejando en estos pacientes. Con respecto a la alimentación, por supuesto es un equipo multidisciplinario, y los equipos de nutrición forman parte indispensable de esto. Los aportes bueno, voy a nombrar Creón como lipasa, amilasa y todo lo que suple la función pancreática, dependen mucho y en diferentes periodos de la patología. Pero hay algo sumamente importante en esto, que es el vaciamiento gástrico. Ustedes saben que yo hago motilidad, y la motilidad y el vaciamiento gástrico de un paciente con FQ no siempre es igual durante la vida de esta patología. Episodios como la hipercapnia pueden producir un vaciamiento gástrico acelerado, o la disminución del bicarbonato también puede alterar, si estamos usando IBP, la absorción del creón, por ejemplo. Por lo tanto, muchas veces, y quiero solamente destacar este aspecto, muchas veces utilizamos altas dosis de creón o aumentamos la dosis de creón con el objetivo de absorber, cuando nuestro problema está muy por encima, por supuesto, ¿no? Donde tenemos un pH alcalino en la cámara gástrica, en un proceso de gastroparesia, el creón se diluye en ese momento, y la efectividad disminuye enormemente. Por lo tanto, me parece importante evaluar todos esos aspectos gastrointestinales en un paciente con FQ.
Respondiendo a tu pregunta, la paciente siempre, casi cada 2 meses, yo la cito, o por ahí cuando empieza con algún catarro de viera superior, siempre tomo un esputo para ver si no tiene algún cambio en su flora. La verdad que por ahora viene totalmente, todos los esputos que le tomé fueron normales, y se hace funcional respiratorio también justamente para evaluar, y un laboratorio de función pulmonar completa, para ver si no hay cambios en el BEF1. Por ese lado, en esta paciente particularmente está perfecta, ¿sí? Pero en líneas generales, obviamente, los pacientes que habitualmente estamos acostumbrados a ver, que tienen el fenotipo delta F508, con la insuficiencia pancreática, con afectación respiratoria, obviamente los pacientes que tienen insuficiencia pancreática van a tener el reemplazo con las enzimas. Y siempre tratamos de que los pacientes con fibrosis quística preventivamente le damos algún protector gástrico justamente para evitar la acidificación del estómago, porque eso neutraliza la actividad de las enzimas pancreáticas, y si uno no tiene una buena actividad de las enzimas pancreáticas, obviamente esto hace que el paciente tenga mala absorción, desnutrición. Entonces, uno de los, siempre de las precauciones que damos a las familias es cómo se administran las enzimas, en qué tiempo las toma, cuánto tiempo tarda en comer para adecuar, porque sabemos que tiene un tiempo limitado de actividad las enzimas pancreáticas, no más de 30 minutos, y siempre le damos un protector gástrico justamente para favorecer la actividad de las enzimas, ¿sí? Silvina, quería agregar también el protector gástrico, porque ustedes saben que los pacientes con FQ y el reflujo gastroesofágico es un capítulo gigante dentro de esta patología. Yo trabajo en Fundación con Trasplantados Pulmonares post-FQ, y el gran desafío en un trasplantado pulmonar es la vagotomía, que se hace como parte de la denervación esofágica en el trasplante de pulmón, y eso genera alteración en el clearance esofágico, y por supuesto, si a eso le agregamos una gastroparesia, más un paciente que tiene una caja torácica que no se mueve de la forma correcta, que tiene tos y que las cúpulas diafragmáticas tampoco lo hacen, es un compendio de reflujo. Es el huevo o la gallina quien produce qué, y es una gran discusión que siempre tenemos con los neumonólogos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y por supuesto, los aspectos quirúrgicos en estos pacientes, me refiero a las funduplicaturas, son un desafío muy grande para el seguimiento de los neumonólogos a futuro y evitar el reflujo. Así es, así es. ¿Alguna pregunta más? No, hola, ¿qué tal? De Gastro. Quería además agregar algo a lo que había dicho Andrés y Silvina en cuanto, y que lo que había preguntado una de las chicas en cuanto al seguimiento nutricional. En general, esta paciente, asumo que tiene una dieta grasa o hipograsa. En general, las dietas hipercalóricas van a ser necesarias en los pacientes que tienen afectación pulmonar, que es lo que genera el mayor requerimiento calórico, entre un 120 y un 150% del requerimiento diario de un paciente sano, pero que no nos olvidemos que esta paciente, como decía Silvina, en el futuro tiene más riesgo de tener una insuficiencia pancreática exócrina, donde va a necesitar aportes de vitaminas liposolubles, y también no olvidarnos de que la insuficiencia pancreática también puede ser endocrina, y en cuanto al seguimiento, no olvidarnos de hacer una glucemia, y eventualmente estos pacientes, hasta el 30% en general en la edad adulta, tienen intolerancia a la glucosa. Entonces, bueno, no olvidarnos de eso también. Sí, totalmente de acuerdo. Siempre a partir de los 6 años ya le hacemos la hemoglobina glicosilada, empieza
haber algún trastorno y le hacemos la prueba de tolerancia para hacer una pesquisa precoz, porque generalmente, sobre todo Delta F508 homocigota, es la asociación que tiene en la vida adulta casi el 90% después tiene diabetes. En esta paciente, sí, vamos a tener en cuenta todos los detalles, así que yo la voy a ahora que tengo más, se me han sumado tantos equipos, o sea, tantas personas al equipo, la paciente se estaba siguiendo desde la parte gastroenterológica hace bastante tiempo, en otra institución, pero bueno, ya estoy contentísima que después de esta reunión tengo equipo, así que voy a convencerla para que venga a hacer su seguimiento multidisciplinario definitivo, no solamente el aspecto neumonológico, así que gracias. ¿Alguna pregunta más? Gracias. Doctora Ferni, si quiere dar un redondeo. Siempre. Bueno, es un tema que a mí me fascina, así que nada, disfruté mucho este Ateneo, me parece súper actual, es algo que siempre está en continuo cambio y me parece que es una patología sumamente clínica que requiere de multidisciplina y que es a la altura de lo que sabemos hacer, así que ojalá tengamos posibilidades de, como dijo Silvia al principio, de ir pesquisando y encontrando más pacientes o recibiendo derivaciones. Quizás podemos armar un equipo que realmente se dedique a FQP, así los tenemos a todos centralizados, da para pensar en un proyecto sobre este tema. Y les agradezco a todos los especialistas porque la verdad que siempre es un placer escucharlos, que saben tanto sobre lo que hablan. He disfrutado mucho. Gracias. Bueno, la verdad, muchísimas gracias. Yo tengo que felicitar a Ana y a Agustín, que realmente se pasaron, geniales realmente, porque no es fácil, así que realmente espectacular. Los tengo que felicitar y muchísimas gracias para todos los interconsultores, que bueno, realmente estoy contentísima que después de este Ateneo tengo equipo multidisciplinario, bueno, de siempre, ¿no? Pero particularmente me costaba un poquito con estos pacientes, así que estoy feliz. Gracias. Gracias a usted, Doc, súper presente, así que muchísimas gracias, y a todos los que participaron, muchas gracias. Y bueno, gracias a Luli, a Martín, bueno, a todos. Bueno, muchas gracias por haber participado, por haber estado, a los interconsultores, los residentes que también participaron mucho, eso me gusta mucho, creo que a todos nos gusta mucho. Y nos vemos entonces el jueves de la semana que viene, a la misma hora, a las 7 de la tarde. Bueno, gracias y buenas noches a todos. Chao. Gracias.